7 de la mañana, 15 minutos. Otra de las polémicas que le da la vuelta al país tiene que ver con el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia. Esto, más que todo, contemplado desde lo que representa la diplomacia a nivel internacional. Daniel Mendoza es abogado, productor audiovisual, creador de la serie antiuribista Matarife. Él es Daniel Mendoza. No publicamos y compartimos algunos mensajes que vienen acompañados con algunas fotografías que están rondando en redes sociales por lo fuerte de su contenido y porque atentan directamente contra las mujeres y también contra los menores de edad. Pero veamos lo que dijo el presidente Gustavo Petro al defender este nombramiento de Daniel Mendoza. Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife, porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Yo no soy Uribe, no soy un cura recendón, yo soy un emancipador. En contraste, el presidente Gustavo Petro, antes de ser presidente, insistía y hacía un llamado vehemente a respetar y cuidar ese carácter y ese fuero desde la diplomacia de los distintos representantes a nivel internacional que tiene nuestro país. Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios, consulados y embajadas, sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones. Y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales. El que quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia, y no simplemente, como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política colombiana, incluso muchos incursos en corrupción. Para analizar y profundizar mejor en esa relevancia que tiene la diplomacia y nombramientos como este que se hace del embajador de Colombia en Tailandia, nos conectamos a esta hora con Julio Londoño Paredes, ex canciller de la República. Doctor Paredes, gracias por ese contacto con nosotros a esta hora en Noticias Caracol. Y quiero comenzar preguntándole por su lectura. ¿Cómo ve eso que está pasando frente a este nombramiento que se hace? Bueno, buenos días. Yo creo que evidentemente cuando se designan representantes diplomáticos en el exterior por parte del presidente de la República, estos nombramientos surgen de tres sectores, digamos así. El primero de ellos, funcionarios de la carrera diplomática y consular de la República. Otros segundos, que son personas ilustres, que le dan lustre precisamente al país donde están acreditados. Hay muchos casos de esas características. Y finalmente, amigos del presidente. Yo supongo que en este caso se trata de que el embajador designado en Tailandia es amigo del presidente. Pero no simplemente hay que pensar en eso, sino cuál es la actitud y el pensamiento que tienen los estados que reciben al embajador correspondiente, porque el embajador es la figura de Colombia, es la proyección de Colombia. Entonces, en eso hay que tener enorme cuidado, porque después los colombianos no nos podemos quejar que cuando se mueve con un pasaporte colombiano en cualquier parte del mundo, lo meten en un cuartico y le hacen todo tipo de cosas y lo discriminan en una forma evidente. Hay que tener cuidado en ese sentido, porque el representante de Colombia es el embajador y la proyección que tiene el Estado recipendario es precisamente con respecto al país, está acreditando, es el embajador. Entonces, y veo especialmente en el sureste asiático, donde la situación y la actitud de los países
con respecto a los problemas de las drogas es sumamente severo, en algunos de ellos hay pena de muerte, pues la cosa es muy complicada. Sí, señor. Quedándonos y concentrándonos en esas competencias que debería tener, como usted bien lo dice, la representación de Colombia en el exterior. En este caso, en un país como Tailandia, idoneidad, integridad y competencias que debería de tener un diplomático como esto, ¿usted considera que esta persona cumple con ese perfil o qué tipo de representación vamos a tener con él en el exterior? Pues yo creo, prefiero sobre la última parte decir, esa es la representación que va a tener Colombia en el exterior, no solamente en Tailandia, sino en otros países del sureste asiático. Entonces, yo creo que el gobierno ha tomado una decisión sobre ese particular y esa es la proyección que se quiere dar sobre Colombia. El único hecho que señalo es que uno a veces se tiene que poder poner en la situación del país que está recibiendo al embajador y piensa cómo lo están tratando y cómo están pensando de él el país que en un momento determinado está acreditando un embajador. Doctor Julio Londoño, pero también da a entender o queda uno con la sensación de esa delgada línea que se estaría cruzando entre las libertades y las formas también, o el perfil que debe tener la diplomacia de nuestro país. Y escuchando también al presidente Gustavo Petro, como argumenta esta asignación, hablando del amor y de libertades, entre otras cosas, se está perdiendo tal vez, se está cruzando esa delgada línea. Pues naturalmente, uno tiene que darse cuenta que obviamente lo del amor está bien. Hay muchas personas que tienen características parecidas, miles, centenares de miles, y es perfectamente respetable. Lo que hay que pensar es que si esas personas deben ser embajadores de Colombia en el exterior, ocupar, si es amigo del presidente, otro cargo en la presidencia de la República o en cualquier órgano del Estado. Doctor Londoño, pero ubicándonos, por ejemplo, en lo que usted nos estaba adelantando frente a lo que podría llegar a pasar con Tailandia, ¿es posible que esta decisión la llegue a intervenir ese país de acuerdo con lo que pueda encontrarse en la medida que avance en la investigación y en los expedientes del señor Mendoza? Pues no se sabe cuál va a ser la actitud del gobierno de Tailandia. Yo creo que aquí no hay embajada de Tailandia en Bogotá, no lo sé. Pero yo creo que el gobierno de Tailandia recibe en un momento determinado la solicitud de beneplácito, porque el Estado tiene que dar un beneplácito, su aquiescencia para que el embajador vaya. Lo que puede hacer en un momento determinado un Estado es decir, no le da el beneplácito al embajador o no responde nunca o dice que no. No creo que eso lo vaya a hacer el gobierno de Tailandia, no lo sé. Habrá que esperar. Doctor Londoño, con un sí y un no, ¿usted cree que quedaríamos bien representados con el señor Mendoza en Tailandia? Caramba, yo creo que esa respuesta la tienen todos los colombianos en este momento. Gracias, señor Londoño, por este contacto a esta hora con Noticias Caracol. Hablar sobre este tema con nosotros Carlos García, él es el presidente de la Asociación Diplomática y Consular Colombiana, y han emitido ustedes, doctor, un comunicado en las últimas horas en donde ponen de manifiesto sus conceptos frente al nombramiento del nuevo embajador de Colombia en Tailandia por parte del presidente de la República. ¿Es una posición de qué? ¿De reclamar decencia y respeto por la carrera diplomática? ¿Qué piensan ustedes? Sí, buenos días. Primero hay que aclarar que la Asociación Diplomática y Consular es la que reúne desde hace más de 40 años a los diplomáticos de carrera del país. Y nuestra misión, además de velar por la carrera diplomática, también es velar por la seriedad de la diplomacia, por la profesionalización del servicio exterior de Colombia. Entonces, siempre estamos atentos a vigilar que la diplomacia se realice en forma profesional, en forma adecuada. Y cuando encontramos este tipo de situaciones, por supuesto, nos pronunciamos al respecto. En este caso particular, bueno, se une a varias situaciones que ya se han presentado en torno a nombramientos de personas que no cumplen, digamos, con las calidades necesarias, ya lo hemos visto en varios casos. En algunas situaciones incluso ni siquiera con los requisitos mínimos legales. Pero además de la legalidad también nos preocupa justamente la ética y el desempeño moral de las personas, porque esto
no se trata únicamente de aspectos personales, esto es algo que afecta el prestigio del país, que afecta la economía del país, que afecta a toda Colombia, y por eso es tan importante tener una diplomacia seria, como el mismo presidente lo decía en su campaña. Y en su momento, Carlos, decía justamente el jefe de Estado que deberían estar personas que tengan conocimiento, que sean profesionales en este arte de la diplomacia y saberes específicos en este aspecto. Daniel Mendoza, el señor Matarife, ¿adelantó algún tipo de estudios en la Cancillería? ¿Está preparado para asumir un cargo diplomático que no es menor, porque es un embajador, el representante de Colombia en el exterior? Mira que precisamente los diplomáticos de carrera, para llegar a ser embajadores, necesitamos no solamente concursar, hacer un curso de formación que dure un año, hacer cursos de ascensos cada 4 años. Necesitamos 25 años de experiencia en la diplomacia para llegar a ser embajadores. Toda esta formación y esta experiencia garantiza que nuestro trabajo va a ser el adecuado. La diplomacia, lamentablemente todavía tenemos este imaginario de que es un asunto social, es un asunto, no sé, de cóctel. La diplomacia es un asunto sumamente técnico que involucra defender los intereses del país en muchas dimensiones y se necesita mucho conocimiento, mucha experticia para hacerlo bien. Entonces, por supuesto, la inmensa mayoría de los servicios exteriores serios cuentan únicamente con diplomáticos de carrera. Y son excepcionales los casos de nombramiento por fuera de la carrera diplomática, y normalmente se hacen es cuando hay, como decía bien el ex canciller Londoño, una figura muy particular, muy experta en algo o muy destacada en algo, pues se sabe que va a representar, pero el resto normalmente son únicamente diplomáticos de carrera. El nombramiento de alguien que carece de toda la experiencia, que carece de la formación, pues ya lo hemos visto en varios casos, en México, lo hemos visto en, bueno, lo que pasó en Italia o en España. No entienden, no dimensionan todos los impactos que su comportamiento puede tener para el país, y viven todavía en la lógica política, que no es la misma lógica diplomática. No es lo mismo ser político que ser diplomático. De hecho, los diplomáticos de carrera no somos políticos. Como nosotros entramos por concurso, Sí. no le debemos nada a un partido, a ningún gobierno, somos un cuerpo entrenado al servicio del Estado, y por supuesto nos alineamos con los intereses de cada gobierno, pero nuestro único compromiso es pues con el país. Entonces, esto es lo que garantiza nuestra autonomía. Carlos García, la última pregunta tiene que ver con la posición del presidente. ¿Ustedes creen, o algunos sectores creen, que esto es un desafío del presidente Petro? Ese nombramiento a una persona que tiene ribetes y cuestionamientos alrededor de sus conductas, alrededor de sus actuaciones y de sus trinos, la gente lo podría encasillar como eso, como un desafío, un reto, miren a ver qué van a hacer. Pues, ¿qué te puedo decir? Realmente ha sido un desgaste innecesario. Yo escuché en el discurso del presidente que decía que la incomodidad era porque tenía unas fotos con dos mujeres, no sé, no conozco esas fotos. No es cierto, esa no es la incomodidad. Existen elementos de violencia de género relacionados con ese señor. Yo recibí ayer un montón de mensajes de periodistas y de colegas diplomáticos donde me mostraban trinos que pensé que al principio eran falsos, pero resulta que eran verdaderos y que se escudaban en supuestamente la literatura y la ficción para hacer lo que parece que es una apología de la violencia de género, una apología de la pedofilia, de la violación. Te lo voy a decir, yo soy literato, mis textos también tienen aspectos sexuales, pero jamás utilizaría literatura para defender algo así. Entonces, esto no representa a Colombia, así de sencillo. Esto no representa a Colombia, y en un país como Tailandia, donde es un tema tan sensible, realmente puede ser muy delicado. Pero además lo que tú dices es cierto, o sea, ¿qué necesidad de este desgaste? Existe gente muy buena dentro de la carrera, e incluso
de la carrera, como lo señalaba el ex canciller Londoño. Existe gente muy buena en el gobierno, en la izquierda. ¿Por qué nombrar a alguien que es evidentemente no tiene las calidades para representar el país? No le vemos sentido, no le vemos cómo se está defendiendo los intereses del país con esto. Entonces, sí nos preocupa. Está la carrera diplomática al servicio del país. Aquí pueden utilizarnos. Estamos a sus órdenes de todos los colombianos. Entonces, no es necesario llegar a este tipo de cosas y podemos hacer una diplomacia más profesional. Carlos García, presidente de la Asociación Diplomática, gracias por pasar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias.